En la siguiente sesión vamos a abordar los retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de proporcionar un entorno de ciberseguridad controlado. Hemos hablado ya de estrategias de confianza cero que son una tendencia indiscutible en entornos de trabajo híbrido, pero es necesario tener en cuenta esos desafíos para que las estrategias tengan éxito. Nuno Silveiro, especialista en tecnologías de entrega de aplicaciones y ciberseguridad de Citrix, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo. Nos vas a contar cómo las estrategias como Zero Trust son muy importantes, pero hay que ir un paso más allá. Y sobre todo, pues tener una estrategia bien definida debido a esta situación que estábamos diciendo que se encuentran las empresas. En este sentido, Nuno, ¿cuál es este panorama? ¿Cuáles son esos desafíos en términos de ciberseguridad? Son muchos. La verdad, se ha notado principalmente post-pandemia. Bueno, ha empezado en el inicio de la pandemia que los malos se han convertido cada vez más activos y es un negocio al día de hoy para todos, es un negocio que ya mueve muchos millones de dólares. Y eso significa también que si por un lado hay mucho más amenazas, las tecnologías han evolucionado, pero las personas dentro de las organizaciones que las tienen que gestionar siguen siendo las mismas o con un crecimiento muchísimo inferior al crecimiento exponencial que ha tenido las amenazas de ciberseguridad. Y las amenazas vienen de distintos lados, porque es un negocio, como ya lo he dicho, oportunista y puede venir tanto del lado de la aplicación. El estudio de Data Breach de 2021 ha identificado que más de la mitad de las brechas de seguridad han venido de las aplicaciones publicadas y de sus APIs. Hay cada vez más las amenazas a lo que es la disponibilidad de servicios a través de ataques más sofisticados de ransom de DOS, que al final son o me pagas o yo te quito del aire. Y después hay un eslabón más débil en todo el medio de la cadena, que somos nosotros, los humanos, y que tenemos que tener al día de hoy acceso a las aplicaciones y a los servicios desde distintos dispositivos. Y por veces es distinto evaluar un riesgo cuando estamos en un ordenador que es desde un móvil. Entonces hay que pensar en estrategias diferentes y distintas para poder protegernos contra pues, lo que pueden ser las amenazas a la disponibilidad, las amenazas contra la lógica de las aplicaciones y las amenazas que nos vienen de todos los lados. Puede ser un mensaje diciendo que hay un tío abuelo que se ha muerto en Nigeria y que necesita de pasta para enviarte su multimillonaria herencia, o puede ser un mensaje que te llega a un móvil de un banco con lo cual tú puedes tener o no cuenta, y que si estás en tu móvil y en la movida del día, pues a lo mejor lo vas a pinchar y ahí se queda infectado y comprometido de algún modo. Entonces hay que pensar realmente en esos dos puntos tan importantes. De un lado, lo que son los usuarios y el modo como ellos interagen con las aplicaciones nuestras y en el día a día con la Internet. Y por otro lado, también contar con una estrategia que proteja todo lo que son las aplicaciones que están expuestas al mundo. Y que de ahí depende mucha de la innovación y muchos de los servicios que las compañías y organizaciones entregan a los consumidores, sea ellos internos o externos. Hay que protegerse tanto de esos ataques más tradicionales que nos decías, ¿no?, como de los más avanzados, y también a los usuarios y a los comportamientos que podemos tener, que no siempre son los idóneos. En este sentido, ¿cuáles son esas estrategias, las principales estrategias que pueden ayudar a las compañías a afrontar estos retos? Sobre todo, pues pensando en esas estrategias, esas herramientas que van acordes a ellas. Empezando por lo que son los usuarios, hay que pensar que ellos están conectados y estamos cada vez más conectados 24/7. Entonces, ¿cómo garantizar que ese usuario que se va a conectar a mi organización con su dispositivo, sea el móvil o fijo, sea el teléfono móvil o sea el portátil o el sobremesa, cuando está en la Internet tengan una navegación segura y que de ahí no pueden venir ningún tipo de amenazas? Teniendo asegurado lo que es su navegación Internet, garantizar que cuando él accede, realmente es quien dice que es, y garantizar que las estrategias de confianza cero, de no confiar solo en la palabra clave en el usuario,
no confiar solo en lo que se supone que el usuario es, están monitorizadas y garantizadas en todo el momento, evaluando el riesgo de su red, de a dónde quiere llegar, qué datos quiere acceder, qué aplicaciones está accediendo en ese momento, y para que exista realmente una acción si en algún momento ese contexto cambia. Y del otro lado, todo lo que es las aplicaciones que están publicadas y que hoy están dispersas por todo el mundo. Están dispersas en la nube, están dispersas, tenemos confluencia de aplicaciones más legadas, más legacy, con otras que son ya desarrolladas en nuevas tecnologías y que se conectan todas entre ellas y que dejan también brechas que si no son securizadas, y muchas veces no es culpa del desarrollador, es culpa de que hay brechas que todo el día se están descubriendo y que amenazan a la organización. Entonces hay que tener una sobrecapa delante de eso que permita realmente que, independiente de lo que ocurre del lado de la programación y de que las APIs que están creadas pueden tener o no vulnerabilidades, esa sobrecapa que está adelante me garantiza que todo ese entorno está protegido. Hace un par de meses salió una vulnerabilidad muy conocida del log 4G, que muchos de los clientes que ya tenían esa sobrecapa delante de sus aplicaciones pudieran tener unas noches mucho más tranquilas mientras actualizaban lo que estaba detrás, y otros que sí que lo han pasado más mal porque tuvieron que actualizar de tirón todo lo que existía en su entorno. Sí, sin duda, esa tranquilidad es muy valorada, ¿no? Sí. En ese sentido. Y estamos hablando, Nuno, ahora de modelos de trabajo híbridos, de teletrabajo, de ese perímetro tan difuso, ¿no? Todo esto añade más complejidad y pues hace que haya que apostar por esas estrategias de acceso seguro también, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo esto con éxito, ¿no? ¿Qué aproximación sería idónea en este sentido? Hay dos conceptos que me gustaría compartir. El primero es que, de igual modo que cuando nosotros compramos un coche, no decimos que no vamos a customizar el cinturón, los frenos, el ABS, el airbag, y no vamos a decir, no, yo quiero el airbag de este, yo quiero los frenos del otro y el cinturón del tercero. Busquen una solución que los ofrezca ya todo eso de un proveedor. Creo que es importante que las organizaciones empiecen a valorar la consolidación también, y no solo soy yo que lo digo, las gran mayoría de las consultoras también lo respaldan, que es importante que exista un proveedor que tenga experiencia y conocimiento de todas ellas para consolidar bajo una misma gestión y bajo una misma modo de configurar las distintas capas de seguridad. Después hablamos de cómo garantizar la seguridad del acceso. El acceso no es solo el tener un doble factor, no es solo obligar a autenticarse una vez más si he cambiado de red. No, es garantizar que yo accedo del mismo modo para mantener la misma experiencia para el usuario a una aplicación que está en mi CPD y que tiene 20 años, a la aplicación que ha sido desarrollada y que ahora está en mi nube y que la tengo que acceder del mismo modo. Es también garantizar que si yo necesito, pues a lo mejor voy a forzar a que mis usuarios sean redireccionados a un navegador totalmente aislado que pueda tener mis aplicaciones publicadas, donde mi usuario puede acceder, puede imputar datos, pero no puede filtrar ningún tipo de información. Por ejemplo, terceros que trabajan en una organización y que tienen que acceder al entorno. ¿Cómo garantizo la seguridad de ese dato para que ese dato no salga del entorno de la organización? Pues a través de ese tipo de herramientas. Y que si esos dispositivos tienen pues, algún tipo de compromiso, que puede ser un malware, un keylogger, un bilogger, no afecte la organización. Y esto es un cambio de paradigma de cara a lo que mucho se hizo en el inicio de la pandemia, y que mucha de la seguridad estaba basada en lo que eran las tradicionales VPNs, que al final no son más que un túnel cifrado, pero que te abre un portal enorme adentro de tu red y a todo lo que ese dispositivo te puede traer adentro de tu red. Y sí, garantizar que accede a los datos sin tener riesgo de comprometer ese dato, pero que al mismo tiempo garantizo que el usuario está confortable y está tirando el máximo provecho de su potencial. Porque si no, de algún modo el usuario va a intentar buscar formas muy imaginativas de ultrapasar esos mecanismos.
Entonces hay que permitirle realmente que él pueda trabajar a gusto y sacar el máximo provecho, pero que detrás tenga toda una capa de tecnología que también provea del lado de la organización la información, las analíticas, la gestión, la automatización, porque si las amenazas han subido y la gente que las cuida no en la misma escala, pues vamos a poner la tecnología trabajando para nosotros y ayudando a nosotros a diario en lo que puede ser toda la gestión de una capa de ciberseguridad. Y cuando yo estoy en la internet y voy a navegar pues a mis páginas, a mis blogs, que de ahí no puede venir ningún tipo de amenaza, que de ahí no me pueden descargar ningún tipo de información, que no me va a llegar ningún PDF o ningún tipo de información que me pueda crear daño a mi ordenador y que pueda estar infectando después mi red con algún tipo de ransomware que al día de hoy ya genera más negocio que, por ejemplo, el tráfico de drogas. Entonces, es necesario realmente que esa tecnología que tenga el anti-malware, tenga un firewall de nueva generación, que oculte de algún modo los peligros de la Internet y me protege contra los peligros de Internet, esté por encima de cualquier tipo de usuario, preferiblemente en una nube que esté más próxima de esa ubicación, pero que sea un paraguas de seguridad donde los usuarios acceden y saben que de ahí pueden tener una navegación segura a todo el entorno y que después eso no va a comprometer la organización. Porque por veces ocurre que ellos están comprometidos, se conectan a la organización y alguien después dice, pues la culpa es tuya. Tú has bajado esto y tú cuando te has conectado has infectado. Y eso también es un cargo para los empleados que tampoco es muy justo. Entonces es importante realmente que esa tecnología permita garantizar toda esa protección, pero sin herir lo que es la privacidad y la confidencialidad del usuario. O sea, el usuario cuando se va a mirar su cuenta del banco, la compañía le protege, pero no tiene por qué saber lo que él está haciendo en su banco. Entonces, ese equilibrio entre lo que es la vida personal y la vida corporativa, pero garantizando su seguridad, es de igual modo importante para las organizaciones. Un balance importante también, como siempre, ¿no?, entre usabilidad, experiencia de usuario y seguridad. ¿Para qué? Bueno, pues los empleados, los usuarios, como decías, no tengan que buscarse otras alternativas para conseguir hacer lo que al final seguramente acabarán logrando, ¿no? Y estábamos hablando de ese factor humano, es una de las principales amenazas, como también nos has contado, Nuno, dentro de las propias compañías, ¿no? Y somos responsables de una gran parte de esos incidentes y fugas de datos. ¿Cómo podemos ayudar a minimizar, a evitar incluso esto? Hay dos componentes, una es la tecnológica, o sea, ese paraguas de seguridad, y otra es la cibereducación. Y ahí hablo desde niños hasta los mayores. Cuando están en la internet y llegan cosas más sospechosas, pues igual que las organizaciones piensan en confianza cero, nosotros como individuos y como personas también tenemos que tener confianza cero. Yo ya he recibido muchos mensajes de bancos que en mi caso no tenía cuenta y entonces ya lo he pillado a la primera. Pero a lo mejor si fuera un banco donde yo tuviera cuenta y fuera en el medio del día o ir al cole a buscar el peque, pues ¿qué pasa? ¡Pum! Y ahí lo iba a comprometer. Pero detrás también es de extrema importancia tener realmente una capa de analítica que pueda identificar lo que está ocurriendo y automatizar. Porque si yo sé que Nuno ha recibido esa información, pues a lo mejor ya sé que todos mis usuarios de la organización pueden estar también recibiendo esa información y automatizar para que automáticamente, reconociendo esa amenaza, se pueda bloquearla si no está todavía desconocida. Tener no solo las herramientas, pero tener las herramientas que aseguren la navegación segura y que el dato que yo estoy consumiendo es un dato idóneo, pero de igual modo tener la capa de analítica e inteligencia que al día de hoy ya es potenciada por inteligencia artificial y por machine learning para automatizar distintos procesos que identifiquen exactamente qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, por qué ha ocurrido y si de algún modo vuelva a ocurrir, qué tengo yo que hacer como organización para
garantizar la seguridad de mi usuario. Al final, hablamos siempre del mismo, es tener la tecnología al trabajo de la organización y no la organización trabajando para la tecnología, porque es muy compleja de gestionar. Y utilizar realmente todas esas componentes de contacto del usuario con el mundo monitorizados, automatizados, para que en todo el momento, porque las amenazas pueden venir de cualquier lado, se pueden tomar acciones que le protegen en su entorno de Internet y en su entorno de acceso a la organización. No solo porque vivimos en un mundo conectado, pero también porque la organización está cada vez más ágil a desplegar nuevos servicios y no es compatible para la productividad de cualquier organización tener que reorganizar sus políticas, reorganizar sus configuraciones a cada nuevo servicio que lanza a Internet, porque le va a quitar justamente lo que busca, diferenciación y agilidad a la hora de afrontar el mercado. Sin duda, con toda la complejidad que hay dentro de las propias compañías, cuanto más se les simplifique esta gestión, pues mucho mejor, ¿no? Y además se suma cada vez más dispositivos conectados, más accesos desde cualquier lugar. Entonces, otro aspecto fundamental es contar con esa visibilidad de lo que ocurre, ¿no? Tener esa gestión unificada. ¿En qué puede ayudar y cómo implementar esta gestión unificada? Debe estar lo más cercano también de las herramientas de tecnología que tú estás utilizando, y por eso nuestra visión es que debe estar también siendo un servicio de alto cómputo en la nube para conectarse con ese paraguas de protección de acceso a la Internet y con ese paraguas de protección de acceso a la organización, para que pueda identificar, uno, todos los puntos de contacto del usuario con mi entorno, o sea, da igual si yo me estoy conectando de mi tablet, de mi móvil o de mi ordenador. Yo tengo que saber qué está el usuario accediendo. Y automatizar el proceso dependiendo de qué dispositivo, de qué contexto, de qué entorno yo estoy accediendo. Actuar y decir, pues no, tú a esta aplicación no la vas a poder acceder a través de este dispositivo o a través de esta red. A esta aplicación yo solo te voy a permitir tener acceso a través de un navegador aislado o a través de otros mecanismos de seguridad, como puede ser un desktop virtualizado. Y si en algún momento tengo realmente mucha sospecha, pues a lo mejor le permito ver, pero no le permito sacar información o computar información en ese dato, o incluso grabar su sesión avisándole que le voy a grabar su sesión para monitorización. Y que si realmente existe un cambio de paradigma o de acceso o de aplicación a que él está intentando acceder, o por ejemplo, algo que sale del patrón de comportamiento. Nuno, que por regla utiliza 50 megas o 100 megas de datos, hoy ha decidido descargarse 1 giga de información. A lo mejor es sospechoso. Actuar en conformidad y automatizar ese proceso para que no tenga que ser una persona que está del otro lado, que va a recibir un email, que lo va a ver cuando esté disponible y que a lo mejor cuando él se entere yo ya he descargado 1,5 giga. Entonces, para eso es importante que el alto cómputo de las tecnologías que existen hoy de analítica y de gestión esté no solo cercano de esos puntos de acceso del usuario, pero también que sepan cuáles son los distintos dispositivos y del otro lado dónde está el fuente de datos, para que ese cruce de información permite realmente detectar cuál es su patrón de utilización y cuando eso cambia, agir en conformidad, tener una acción ya predefinida. Y que en el último caso puede pasar por, pues te corto la sesión hasta que alguien decida desbloquear. Todo eso son tecnologías que hoy tienen que ser evaluadas por las organizaciones a la hora de tomar sus decisiones de ciberseguridad. Ya no hablamos de un castillo con un foso, hablamos de un perímetro que, como decías, el perímetro al día de hoy está en ese dispositivo o en mi dispositivo móvil cuando yo estoy en la calle. Entonces puede estar en cualquier lado. Eso significa que ya no me puedo fiar solo ni del usuario, ni del dispositivo, ni del perímetro de mi red. Tengo que unirlo todo para poder tomar acciones al respecto
y que sean lo más uniformes y más sencillas de gestionar, de configurar y de proteger todo el entorno. Nos estabas hablando precisamente de esa visibilidad, y contar con visibilidad también es pues tener información muy valiosa que nos permita tomar mejores decisiones, esas analíticas que van a ayudar a los equipos de IT y de ciberseguridad a saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo lograr, Nuno, esas analíticas fiables y útiles para este cometido? Tiene que tener presencia de los dos lados. O sea, tengo que saber qué mi usuario está haciendo, de dónde está accediendo, a dónde se está dirigiendo. Y tengo que tener del lado de la aplicación también el conocimiento de cuál es la aplicación, cuál es el dato que está intentando consumir, en qué ubicación está intentando acceder. Por ejemplo, tuvimos un ejemplo muy curioso, que ha saltado una alarma a un cliente porque él estaba intentando acceder de Madrid y de Londres con una diferencia de media hora. Y automáticamente se ha bloqueado porque incluso la alarma que saltaba es que era humanamente imposible estar en los dos puntos a la vez. Entonces, hay que comprender lo que ocurre del lado del usuario y de lo que ocurre del lado del dato, de todos los datos. No me vale que sea solo el dato del acceso, no me vale que sea solo el dato de la aplicación en que está accediendo, tengo que tener todos los contextos identificados de persona, de dispositivo, de red, de ubicación, para garantizar realmente que esa información, que es poder, puede ser correctamente analizada y no induce en cualquier tipo de equívoco del lado de la organización. De otro lado, hay también que comprender que esas analíticas del lado de la aplicación, también los puntos de conexión de las APIs entre las distintas aplicaciones, cómo están siendo interpretadas no solo por la experiencia del usuario, pero también en términos de rendimiento. Porque de nada va a servir tener una organización extremadamente segura, pero a que nadie consiga acceder al dato o que tarda mucho tiempo acceder a ese dato. Entonces, es importante tener esa visión no solo de la seguridad, pero también del rendimiento, para que esa unión permita al usuario realmente tirar más de su trabajo y la organización poder aprovecharlo. Pues muchas gracias, Nuno. Como decías, tener visibilidad de ambos lados, confianza cero, equilibrio para el usuario también, y herramientas que permitan esa navegación segura y con procesos automatizados y gestión unificada apostando por la simplicidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir todo esto. Gracias, ha sido un placer. Muy bien, seguimos en Silicon Security Day y ahora vamos a una presentación que seguramente va a ser interesante para todos los aficionados a la ciberseguridad, incluso yo diría para el público general, porque vamos a hablar de Pegasus, que como sabéis ha sido pues, una de las grandes noticias de las últimas semanas por esa infección que ha habido a los dispositivos, a los móviles de miembros del gobierno, de autoridades y ministros y demás. Y todos tenemos muchas preguntas que hacer con respecto a Pegasus. Para hablar de Pegasus tenemos con nosotros a Alberto Algarra, que es Sales Specialist de Ivanti. Hola, buenos días. La verdad es que es muy interesante Pegasus, que nos cuentes todo lo que es verdad y todo lo que quizá no es tan verdad, de lo que hemos podido ver en las noticias, en los medios generalistas, que es de los que hemos tenido más información sobre Pegasus. Pero cuéntanos, Alberto, cuéntanos un poco sobre Ivanti, qué es lo que hacéis. Pues Ivanti es una compañía que lleva muchos años en el mercado, más de 20 años. Venimos de la adquisición de diferentes compañías que han ido montando lo que es actualmente Ivanti. Ivanti hoy por hoy es una de las compañías de ciberseguridad que está en el top 10. Entre nuestros clientes están 96 de las 100 grandes compañías del mundo. Somos 3.100 personas alrededor del mundo. Tenemos oficinas en presencia local en casi todos los países. Y la verdad es que, bueno, la idea es seguir creciendo y nuestra ambición es como mínimo estar en el top 3 de aquí a un par de años o 3. Te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos algo tan interesante como lo que son los entresijos de Pegasus, esta herramienta que fabrica una compañía
que se supone que solo vende a gobiernos, pero que se supone también que se utiliza solamente en casos en los que es ético o legal utilizarla, y luego estamos viendo también que, pues que a veces quizás se está utilizando de manera no tan ética, ¿no? Cuéntanos un poco qué es exactamente Pegasus. A ver, Pegasus al final es un spyware. Es decir, Pegasus, como Pegasus, hay otros muchos spywares en el mercado. Lo único que se ha hecho más famoso quizá pues, por la manera en la que se ha utilizado, la repercusión mediática que ha tenido. Al final es un spyware del tipo RAT, que es Remote Administration Tool. La idea del que lo hace es coger el control remoto del otro dispositivo de manera que al final pueda acceder a toda su información y hacer con ella lo que quiera. Enviarla hacia otro sitio, copiarla, comprometerla. Es decir, hay muchas aplicaciones de este tipo, entiendo, entonces. Hay más de una, más de dos, más de tres, más de 5, más de 10. Porque hemos centrado mucho el foco en esta herramienta, pero hay otras que podrían estar sirviendo para atacar nuestros dispositivos. Bueno, los nuestros no, quizá, pero sí los de autoridades, los de gobiernos, los de grandes empresarios. Hay varios niveles. Hay lo que sería el tipo Pegasus, en el que una compañía de origen legal y con un desarrollo hace una herramienta sobre la que además da versiones, soporte técnico para el uso, manual de instrucciones, etcétera. De esas hay unas pocas compañías que hacen cosas parecidas, y luego está toda la parte, lógicamente, de la dark web con los hackers individuales que también generan herramientas para espiar. También se da el hecho de que Pegasus es muy efectiva. Porque, por ejemplo, los iPhone, que los consideramos dispositivos muy seguros, pues han sido fácilmente infectados con Pegasus. Es que precisamente el objetivo de este tipo de software, de spyware, es el alto ejecutivo, el ministro, el presidente, gente que normalmente lo que más utiliza es iPhone. Entonces, digamos que vuelcan más desarrollo interno a la hora de poder atacar un iPhone que atacar un Android, porque su público objetivo, por así decirlo, su objetivo principal es el que utiliza. Utilizan más iPhones. Sí, también el sistema operativo, al estar controlado por un fabricante como Apple y tener tantas restricciones, se supone también más seguro. Quiero decir, el iOS fue el primer sistema operativo en el que había un sandboxing, no sé si me estoy equivocando. Yo quiero decir que toda esta filosofía de Apple de tener su sistema amurallado, pues también lo ha hecho menos vulnerable. Yo estoy recordando el caso de aquel terrorista que rescataron su iPhone, pero ni siquiera el FBI era capaz de desbloquearlo, y sin embargo ahora parece que Pegasus no tiene ningún problema, ¿no? Sí, al final se basan en vulnerabilidades. Hay una cosa diferente, Pegasus no es una vulnerabilidad, pero Pegasus sí que utiliza las vulnerabilidades de Android o de iOS para atacar y para coger el control de ese dispositivo. Lo que hay es alrededor del mundo muchísima gente que está siempre investigando y buscando esas vulnerabilidades. Los zero days, claro. Los zero days. Ahí hay dos caminos. Cuando una persona encuentra un zero day, o se lo comunica a Android o se lo comunica a Apple. Es que incluso tienen recompensas. Correcto. Pero es que hay recompensa en los dos lados, en el lado de los buenos y en el lado de los malos, por así decirlo. Porque al final esta gente que fabrica Pegasus paga muy bien si una persona les da información sobre un zero day. Esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que al final los zero days, como su nombre indica, acaban de ser descubiertos. El propio fabricante no es consciente de que esa vulnerabilidad existe. La gente que fabrica Pegasus aprovecha esa vulnerabilidad, la explota y a partir de ahí genera ciertas cadencias o ciertas historias que les permite coger el control de ese dispositivo. Sigamos, cuéntanos más de Pegasus. A ver, ¿cuál es el problema de Pegasus o por qué es tan peligroso? Al final porque detrás hay inversión. Detrás hay una compañía que desarrolla ese software, detrás hay gente que está investigando cómo mejorarlo, cómo sacar versiones avanzadas. Porque a la vez que ellos investigan, Android y iPhone van actualizando sus sistemas operativos de manera que esos zero days los van tapando. Sí. Por ejemplo, hubo hace años, en 2016, a través de WhatsApp, que tenía una vulnerabilidad, porque recordemos que las vulnerabilidades no tienen por qué estar solo en el sistema operativo, también pueden estar en las diferentes aplicaciones que funcionan dentro de los teléfonos. Por una vulnerabilidad que había en WhatsApp se podía acceder al teléfono y la utilizaba Pegasus. Todo eso quedó parcheado lógicamente, sacaron sus parches de seguridad, corrigieron ese error y quedó resuelto. La clave es entonces que NSO, que es el desarrollador, ¿no? Correcto. Es una empresa legal.
Totalmente. Es decir, totalmente no es una legal. empresa que se tenga que esconder No, tiene su en una página web. isla remota ni operar en la dark web, sino que No. es... Tiene su página web en la que tiene información, incluso no dicen los clientes, pero sí dicen que a cuántos clientes han vendido. Y también dicen que solamente son gobiernos, organismos oficiales, etcétera. Entonces, por ahí es por donde viene el gran peligro, que al final hay detrás una compañía privada que gana dinero con esto. Y entonces invierten y generan nuevas versiones. Cuéntanos más, ¿qué repercusiones tiene Pegasus? Quiero decir, la primera pregunta que me viene a la cabeza es decir, bueno, yo no soy una autoridad, ni formo parte de una institución pública, ni tengo... ¿Me puede afectar Pegasus a mí? Lo normal es que no. Lo normal es que no, ¿verdad? No eres una persona de interés, por decirlo de alguna manera, Exactamente. o tu información, lo que hay en tu Pero dispositivo... si soy un gran empresario es no posible que interés. sí, ¿no? Pero si eres un gran empresario, imagínate que eres, por decir algo, el presidente de Repsol, que posiblemente tenga a lo mejor en su móvil acceso a planes estratégicos o incluso zonas de petróleo que todavía no se han publicado y que están haciendo una exploración para descubrir dónde puede haber pozos, pues al final esa información para determinadas personas tendría muchísimo valor, para su competencia, para gobiernos implicados en esa exploración de si es en su territorio, etcétera. Entonces, no solamente es el ámbito público a nivel político o de Estado, sino que también puede haber empresas privadas que se vean afectadas por determinados ataques de spyware, Pegasus u otras. Pero esto Al rompería final. con la supuesta ética de... Claro, por eso digo Pegasus u otras, porque también hay otras empresas que hacen cosas parecidas, pero ya digamos que no está tan claro en sus páginas web si son tan legales como se supone que es NSO. ¿Y cómo funciona Pegasus? Al final Pegasus lo que va a hacer es aprovechar esa vulnerabilidad, ese zero day, y lo que va a hacer es colocarse dentro del teléfono hasta que sea capaz de, escalando los privilegios, coger el control del dispositivo. Una vez que tiene el control del dispositivo, es capaz de analizar el contenido y a partir de ahí enviar ese contenido hacia afuera del teléfono. Pero la primera entrada suele ser un phishing, ¿no? O un SMS. Pues no está cada claro. vez se complica más. Y me explico. Hasta ahora era normalmente un enlace en el que tú tenías que pulsar, algo que tú tenías que interactuar de manera voluntaria con el teléfono, pero ahora además de zero day hablamos de zero touch. Es decir, la posibilidad de la infección sin que tú ni siquiera llegues a hacer nada. Por poner un ejemplo, aunque no es que esté pasando así, cuidado, porque es un ejemplo de cómo podría ser. Cuando tú recibes un WhatsApp, realmente lo que tú estás recibiendo es, tú estás conectando con WhatsApp y WhatsApp te está mandando algo, una foto. Tú al final tienes una previsualización de esa foto y luego le tienes que dar para descargar. Sí. Cuando hablamos de zero touch es que simplemente con la entrada de esa previsualización podría venir la infección. Entonces ya estamos hablando de cosas distintas. Ya no es solamente el decir el SMS, voy a darle no le des al enlace, no pulses, no. Ahora ya empezamos a ir a otro tipo de peligro que al final es prácticamente incontrolable. Por eso la necesidad de herramientas de protección, porque ya no solamente es decirle al usuario, cuidado, no toques, cuidado, no pulses, cuidado que descargas, cuidado que ves, cuidado que miras. Es que el teléfono estando quieto se puede ver comprometido, sin que tú realmente hayas interactuado como tal. ¿Y hay alguna herramienta con la que tú ahora puedas saber de manera sencilla si tu teléfono está infectado? A ver, de una manera sencilla, siempre No. al final nunca es sencillo. Pero sí es verdad que en el caso de Avanti tenemos una herramienta que te permite ver si realmente tu teléfono está haciendo movimientos que no son los correctos. Al final hay un análisis de comportamiento en el que tú estás revisando cuáles son las cosas habituales que hace tu teléfono y si esas cosas dejan de suceder o suceden cosas que no deberían, pues a partir de ahí nuestra herramienta es capaz de decir, aquí hay algo raro. Esto es importante. Hay maneras muy básicas a nivel doméstico para intentar ver si tu teléfono está haciendo algún comportamiento raro, en el sentido, por ejemplo, lo que hablas de si tu teléfono normalmente está compartiendo, me lo invento, 1 giga de información a la semana y de repente una semana compartes 4 gigas, algo raro está sucediendo. Otra cuestión que suele suceder es que el teléfono se calienta. Pero eso realmente no quiere decir que tú tengas un spyware, porque se puede estar calentando
porque está bajando una actualización de Sí. seguridad precisamente. O sea, puede haber otros motivos para que el O teléfono una aplicación en se segundo caliente. plano que se ha quedado Que se ha atascada, quedado ¿no? atascada, loca, y está tirando del procesador y te está calentando el teléfono, la carga de la batería. Ahora, por ejemplo, con esta semana que estamos teniendo de calor brutal, en cuanto tú el móvil le pongas a trabajar en serio, Sí. pues se va a calentar más. Yo creo que eso que muchos lo hemos Influye. detectado, ¿no? Que el móvil no responde porque Incluso. la temperatura en el coche y sitios por el Correcto. estilo. Entonces, al final, no es seguro que porque el móvil se caliente tengas un spyware, no es seguro que porque el móvil lance mucha información tengas un spyware. Puede ser un indicativo, pero al final, si tú quieres saber realmente si tú tienes un spyware en el teléfono, necesitas una aplicación que sea capaz de detectarlo. Y ahí Vosotros es donde tenéis nosotros herramientas para entramos, efectivamente. saberlo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues de una manera muy sencilla. Para que te hagas a la idea, un teléfono, digamos que tiene varias capas de funcionamiento. Una capa es el hardware, lo que es la electrónica, los chips, por así decirlo, toda esa parte. Luego tiene una parte que es un primer nivel, que es el sistema operativo, Android o iOS. Luego tiene una siguiente capa, que es la de administración. Y una última capa, que es donde van todas las aplicaciones. Nosotros nos colocamos en la capa de la administración. ¿Cuál es la gran ventaja? Que nosotros vamos a ver cualquier movimiento que el teléfono vaya a hacer entre el sistema operativo y las aplicaciones. Cualquier movimiento que haga, nosotros lo estamos viendo. Entonces, analizamos el comportamiento y si vemos que algo raro está sucediendo, levantamos la mano y decimos, oye, este teléfono está comprometido y además somos capaces de remediar. Por ejemplo, cortamos la comunicación Wi-Fi, cerramos la salida a Internet. Con eso ya estamos evitando que esa información se esté fugando hacia algún sitio. Incluso podemos hacer un wipe remoto, podemos borrar el contenido del teléfono, unas malas. O sea, hay muchas posibilidades de ¿Y limpiarlo de remediación. del software espía se puede? Eso ya es más complicado, porque depende de cómo haya entrado y cómo esté, pues a lo mejor hay que poner el teléfono otra vez a cero. Pero eso va por casos. Pero sí es cierto que lo que nos diferencia del resto de aplicaciones del mercado es que nosotros estamos en la capa de administración. Si tú estás colocado con otras herramientas de protección en la capa de las aplicaciones, no estás viendo qué está sucediendo en la capa de abajo. Entonces, normalmente los spyware se colocan ahí abajo y lo que hacen es que quitan visibilidad. No permite que las aplicaciones de protección vean qué está sucediendo hacia abajo. Nosotros ya estamos dentro. Entonces, a mí no me puede quitar de donde estoy. Y esa es la gran ventaja de la tecnología de Ivanti. De hecho, somos la única tecnología que está certificada por el CCN, por el Centro Criptológico Nacional, como solución para spyware tipo Pegasus. ¿Y quién está adquiriendo esta solución? Entiendo ahora que las instituciones públicas, Hombre, pero las pues empresas es privadas algo- también. Es algo que... Es confidencial. Claro. Sí, ya... Esa información, bueno, al final digamos que todos aquellos que deberían lo están haciendo. También me parece muy interesante el desmitificar pues, lo que hayas escuchado o que hayas visto que son las fake news más importantes o los errores que se han cometido Sí. de concepto o de información con respecto a Pegasus. Básicamente, para que te hagas la idea de cuál ha sido la tendencia desde que Pegasus se ha puesto en la prensa y ha empezado a coger fama, por así Sí. decirlo, lo más curioso es que lo más buscado en Google de las últimas semanas es descargar Pegasus gratis. No lo puedo imaginar. Esa es la búsqueda más común que ha habido en las últimas semanas o de las más comunes. Bueno, yo Descargar recuerdo en Pegasus tiempos en los gratis. que te vendían el WhatsApp Gold o el cómo puedes Correcto. espiar a tu pareja a su WhatsApp Correcto. porque era, pues Pues claro, al final, ¿quién puede o quién puede querer espiar? Mucha gente. Pues hay mucha gente. Pues puede ser un tema de divorcio, puede ser un tema, no sé, de trabajo, a tu jefe, que no estés a gusto en tu empresa. Hay mil motivos. Yo tengo un hijo adolescente, ya me encantaría a mí saber lo que tiene en el Instagram y lo que tiene en a mí cualquier... me pasa igual. Claro, o qué hace él en el WhatsApp, o qué fotos tiene, o qué fotos manda, o qué fotos mueve, ¿no? Etcétera. Ya me gustaría tener esa información. Al final, desde el punto de vista del común de los mortales, dices, hombre, si hay una herramienta que me permite ver qué hay en el teléfono de otro, pues, a ver, no es legal evidentemente, pero tú puedes tener ese deseo interno pues por cualquier motivación X. Pero esto no es Pegasus. Esto es otra cosa. Pegasus al final es algo oficial, entre comillas, es algo profesional,
Cuando hablamos para un uso doméstico, pues sí, en la dark web hay 1000 sitios en los que puedes hacer ciertas cosas que evidentemente son totalmente ilegales. O sea, la diferencia entre Además, te Pegasus... expones seguramente a que el infectado seas tú, ¿no? Pues casi, con toda seguridad, porque al final lo que tú vas a hacer es mandar un número de teléfono a una persona, esa persona lo que se compromete es a sacarte la información del teléfono y mandártela, te da un enlace para que le hagas un pago en bitcoins y a partir de ahí tú le pierdes la pista al dinero y evidentemente a lo mejor nunca consigues la información o al revés, recibes una sorpresita de vuelta y eres tú el que te ves comprometido y tu información es la que se acaba viendo en cualquier lado. Entonces eso también hay que tenerlo claro, no hay que jugar con la dark web porque lo que ahí hay, intentando ser tú el que espíes a otro, a lo mejor eres tú el espiado. Sí, mejor no meterse. Efectivamente, mejor no enredar ahí. Es interesante lo que mostrabas, cómo protegernos, ¿no? de este spyware. Claro, al final la única manera que hay para protegerse es colocar una herramienta en la capa de gestión, en la capa de administración del dispositivo. Porque es el lugar nativo en el que él se va a mover y en el lugar en el que tienes que estar para ver que se mueve. Eso es lo básico. ¿Cuál es la diferencia que hay normalmente entre unas aplicaciones y otras? El acceso a la nube. Muchas aplicaciones, para poder proteger tu dispositivo, lo primero que tienen que hacer son consultas. Esas consultas al final generas un tráfico desde el teléfono hacia la nube y en la nube hay una zona de información en la que tú comparas los movimientos, revisas, tal, y desde la nube dicen, oye, sí, esto es verdad, que aquí está pasando algo raro, y desde la nube te dice, oye, pues tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estos software espías lo que hacen es que cortan esa comunicación. Con lo cual, si tú localmente no tienes información, no vas a ser capaz de defenderte. Porque no vas a detectarlo, porque no tienes con qué comparar, porque hacia donde tú irías a comparar ya no tienes acceso. No te deja salir. El propio spyware no te deja salir hacia Internet para que tú veas. Luego sí, él va a sacar toda la información de tu teléfono y la lanzará, pero tus aplicaciones no van a tener acceso fácil a Internet porque lo va a cortar. ¿Cuál es la diferencia de nuestra aplicación? Que al final nosotros somos capaces de hacer muchos análisis en local, dentro del propio dispositivo, sin necesidad de ir a consultar a la nube. Podemos hacer análisis, detectar el problema y hacer acciones de remediación. Todo esto siempre interno, sin tener que salir aunque intente cerrar el spyware esa comunicación, a mí me da igual porque yo no la necesito, estoy dentro. Y dentro tengo la información y dentro está hago el análisis lo que sucede, ¿no? Y hago la acción de remediación, de protección, de cerrar puertos, de evitar que salga la información hacia afuera desde mi dispositivo, etc. Y esa es la idea principal, esa es la ventaja. El hecho de no necesitar una comunicación online para poder detectar los problemas. ¿Cómo se utiliza esta herramienta para protegernos? Pues al final lo que tú haces es instalar un aplicativo dentro de tu teléfono. Normalmente esto se suele hacer de una manera centralizada. Con un MDM, ¿no? Efectivamente. La parte básica es el MDM y nuestro agente del MDM ya lleva incorporado lo que se llama MTD, que es el Mobile Threat Defense, que lo que te va a permitir es analizar esos riesgos. Al ir ya dentro de nuestro MDM es una única pieza, entonces tú instalas una pieza y luego la parte de MTD la activas o no la activas. Eso ya dependiendo de lo que hayas contratado, el servicio, etcétera. O con tu proveedor. ¿Cómo se comercializa vuestra herramienta? Al final se comercializa, llevamos una consola y cada dispositivo una licencia. Y a partir de ahí, la consola centralizada lo que le va a permitir es al administrador hacer. Y es una aplicación específica para evitar el software espía, ¿no? Hay dos partes. La parte de MDM, que al final lo que te permite es la gestión del dispositivo móvil. Sirve también como MDM, claro, es MDM y MTD, son las dos cosas en nuestro caso. Sí se vende la parte de MTD independiente, pero al no ir en el conjunto con el MDM no va en la capa de administración. Aquí, para el valor nuestro, es que el MDM y el MTD lo tenemos junto en la capa de administración. Y funciona en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Funciona en cualquier tipo de dispositivo. Muy tanto bien. iOS como Android, etcétera. No sé qué otras recomendaciones darías a las organizaciones pues para tener su información más segura, para que no les espíen. Pues básicamente al final lo que nosotros hemos visto con todo este tiempo es que hay varias conclusiones. Y es que todos
somos susceptibles de ser espiados de una manera más profesional o de una manera menos profesional, que tienes que tener unos programas de concienciación al usuario y que tienes que ir por delante, es decir, no puedes esperar a ser espiado para luego poner el software, sino que tienes que ir preveyendo siempre, poner tú el software primero porque es posible que seas espiado. Y esto al final es siempre tema de prevención. Básicamente, prevención. Porque si no, al final, yo prefiero poner siempre la tirita antes de tener la herida en el mundo de la ciberseguridad. Porque a lo mejor la herida no tiene remedio, y es demasiada herida. Entonces, ese es el gran problema. Y eso lo hemos visto, claro, porque no sabemos qué van a hacer, no sabemos qué información han robado, ni sabemos qué pueden hacer con ella. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, gracias por contarnos estas cosas tan interesantes sobre Pegasus y sobre todo también por ayudarnos a entender qué es lo que hace todo este software espía, cómo nos podemos proteger y las consecuencias que puede tener no protegernos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Silicon Security Day. Llegamos a la última presentación de este evento, de este Silicon Security Day 2022, pero no por ello menos importante. Y vamos a hablar con CyberArk, porque uno de los conceptos que más se está hablando en ciberseguridad es este del Zero Trust, es la desaparición del perímetro y cómo la seguridad se está enfocando cada vez más a la identidad. Pues por eso tenemos con nosotros a Albert Barnwell. Buenos días, que es pues responsable de ventas para Iberia de CyberArk. Y sois una empresa muy conocida por lo que es el software de gestión de identidades privilegiadas, ¿no? Pero vuestra tecnología va mucho más allá, va a toda esta gestión de la identidad para aportar esta visión Zero Trust. Cuéntanos un poco, porque como se habla mucho en esta industria de siglas, conceptos, SASI, Zero Trust, cuéntanos un poco cómo es vuestra visión de este enfoque Zero Trust en la ciberseguridad. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Como decías, CyberArk, bueno, llevamos ya más de 20 años en el mercado, se nos conoce principalmente por todo lo que serían las plataformas PAM o el acceso de las identidades privilegiadas, pero como bien dices, vemos que claro, ha ido evolucionando el mundo de la tecnología, los recursos donde están, el mundo cloud, etcétera, etcétera, con lo cual en los últimos años hemos visto este cambio de paradigma, ¿no? Y es lo que nosotros desde CyberArk estamos intentando poder dar soluciones al mercado, ¿no? Zero Trust en sí es un concepto que en los últimos años pues está sonando mucho, la gente lo está hablando, pero realmente Zero Trust no es un programa, no es un software, es una serie de políticas, es una serie de ideas realmente para intentar limitar lo que serían los movimientos laterales, ¿no? ¿Por qué los movimientos laterales? Al final, cuando estamos hablando de cómo vamos a proteger nuestra infraestructura, el perímetro ha desaparecido. Sí. Al haber desaparecido el perímetro, realmente los usuarios ya se nos están conectando desde diferentes localizaciones con diferentes dispositivos, ¿no? Acuérdate hace años cuando llegó el tema del Bring Your Own Device, ¿no? Que tú podías traer tu ordenador a la oficina. El perímetro ya desapareció. Yo recuerdo cuando no había ni wifi, o sea, quiero decir, cuando para conectarte a la red tenías que conectar un cable Ethernet. No, tenías que estar en la oficina. Sí, y directamente quedado, desde luego, que en la oficina, sí. Entonces hemos visto cómo ha evolucionado, ¿no? Llegando al punto de que, claro, al ver de que realmente no hay este perímetro, nosotros tenemos que pensar que cuando vamos a implementar una solución de seguridad, la tenemos que pensar como si ya nos hubieran atacado o que nuestro perímetro o nuestra red ya está comprometida. Y es un poco la filosofía del Zero Trust, ¿no? El Zero Trust es cómo nosotros podemos actuar o qué políticas podemos poner dentro de nuestra red pensando que hemos sido atacados. Entonces, aquí es realmente la gran, digamos, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué diferentes pilares o desde qué diferentes puntos de vista podemos hacer este tipo de proyectos? Y la respuesta es la identidad, ¿no? Es una. La gestión es solo una de ellas. Es una. O sea, al final déjame ver, aquí tengo algunas diapositivas. Hay diferentes pilares, ¿no? Porque al final no estamos hablando solo de la identidad, o sea, tenemos la identidad,
tenemos los datos, tenemos los dispositivos, después también tenemos las redes y las aplicaciones. O sea, al final son usuarios que necesitan conectarse a una serie de datos o a unas aplicaciones con unas responsabilidades o unos permisos. Entonces, aquí es como nosotros vamos a gestionar este proceso, este sí, workflow. Porque no es solo la identidad, pues, sino como acabas de decir, es muy importante la información. Es decir, que yo puedo ser una identidad, quiero decir que no soy un atacante, pero en un momento dado sí podría estar haciendo algo que no está dentro de las políticas de la empresa, como llevar mi información, por ejemplo, ¿no? Correcto. O sea, al final puede ser llevarte información o acceder a un recurso donde tú realmente no tienes permisos. O sea, al final lo que estamos viendo es que dentro de una estrategia Zero Trust, la identidad viene a ser un punto muy importante, porque para muchas de las decisiones que nosotros desde el punto de seguridad tenemos que tomar para poder dar este acceso, necesitaremos información que proviene de las identidades, ¿no? Es decir, quién es este usuario que se conecta. Es legítimo y si está autorizado, ¿no? Hacer lo que Claro, hacer, ¿no? si tiene, qué permisos tiene, Sí. ¿no? Después también tenemos que ver, por ejemplo, desde qué dispositivo se está conectando. No va a ser no le voy a dar, por ejemplo, el mismo privilegio a un usuario que se está conectando pues, con su dispositivo, digamos, de trabajo dentro de la oficina, a lo mejor el fin de semana está en casa y se está conectando desde el móvil, ¿no? A lo mejor aquí tenemos que cambiar, ¿no? Entonces también tenemos que entender este concepto, ¿no? de dónde está el usuario, desde dónde se está conectando, el por qué, ¿no? Y poder dar diferentes medidas o diferentes controles dependiendo de esas el métricas. dispositivo, claro, qué interesante, sí. Seguimos. Seguimos. Un poco como te comentaba, desde CyberArk, yo creo que realmente desde el concepto de Zero Trust, cuando estamos hablando de movimiento lateral, ¿no? O de que queremos minimizar el riesgo de movimiento lateral, es porque vemos que en los últimos años no ha cambiado nada, en el sentido de que continuamos viendo en las noticias pues, que las empresas han sido hackeadas, que han accedido, que han robado información, que ha habido un ransomware. Vemos que los ataques continúan, vemos que continuamos desarrollando tecnologías para poder combatir, para poder minimizar, pero el vector de ataque viene a ser el mismo, ¿no? Y yo creo que en Zero Trust es uno de los conceptos que quieren realmente intentar resolver, ¿no? De que si nosotros tomamos en cuenta que ya estamos comprometidos, lo que tenemos que intentar es que cada vez que alguien pida un acceso, poder comprobar que este acceso es válido. Si vemos que hay algo anormal, poder alertar, poder monitorear. Además es que históricamente yo creo que los ataques más sonados y los más habituales parten de una suplantación de identidad, ¿no? Bueno, y vemos que es cómo van avanzando. O sea, hace años los ataques podían ser muy, digamos, muy en masa, ¿no? Que podían, pues mandaban un spam a varias personas de la misma empresa. Ahora están empezando ya a ser mucho más, digamos, mucho más directos, ¿no? Ya saben a qué persona quieren comprometer, ya saben qué persona puede tener las credenciales privilegiadas o de administración o del sistema, y ya a través de lo que serían pues, el social network, pues ya se ponen en contacto, empiezan a trabajarse a esta persona para tener una confianza, hasta que llega al punto que a lo mejor es cuando te mandan ese mensaje que te puede comprometer el dispositivo, y al comprometer el dispositivo, un poco el proceso es poder, dentro del dispositivo, poder encontrar esta credencial, que es un poco lo que dirían la elevación de privilegios o el movimiento lateral. Una vez yo comprometido tu cuenta, puedo buscar en ese dispositivo qué otros permisos pueden haber para yo moverme a otra máquina. Entonces, un poco el concepto es cómo podemos minimizar y cómo podemos gestionar esto de una manera mucho más segura. ¿Cómo se pone entonces esto en la práctica? ¿Cómo nos protegemos? O sea, más allá de decir, vale, el concepto es perfecto, está muy bien pensado, pero luego ¿cómo se traslada esto a la infraestructura o al día a día de las organizaciones? A ver, déjame que presente aquí a lo mejor unas slides que nos puedan ayudar un poco a cómo lo pondríamos en práctica, ¿no? O sea, primero lo que tenemos es que analizar es qué usuarios tenemos, qué dispositivo y qué permisos. O sea, al final tenemos que tener una idea de cuál es nuestro ecosistema, porque dependiendo del tipo de usuario donde quiera acceder, pues a lo mejor será un impacto a nivel de seguridad bajo o puede ser un impacto de seguridad alto. Con lo cual tampoco vamos a poner los mismos procesos o las mismas políticas para un empleado que a lo mejor está conectando a un recurso que no es crítico, no es importante, que a lo mejor una persona de IT o un administrador de sistemas de seguridad que está accediendo a recursos que tienen un nivel muy alto de criticidad. Con lo cual aquí tenemos que hacer primero este primer investigación, ¿no? De cuál es nuestro gap.
no sé cómo se dice en español, gap, perdón. Sí, pues el decalaje, ¿no? El decalaje entre lo que yo tengo actualmente y donde quiero llegar, entender cuáles serían estos puntos, y a partir de aquí nuestra recomendación es empezar a poder categorizar diferentes niveles de acceso. A la hora de categorizar los diferentes niveles de acceso, pues aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde podemos tener un acceso que sería pues, de bajo riesgo, de medio, de alto. Dependiendo del tipo de acceso, voy a poner unos controles o voy a poner otros. Siempre estos controles, desde nuestro punto de vista, va a recoger mucha información sobre este ecosistema de la identidad, ¿no? La identidad, el dispositivo, qué permisos tiene, la validación, y después tener que continuar dando estos controles dependiendo del comportamiento del usuario. Esto por una parte. La otra parte que es importante es no nos olvidemos de que no solo estamos hablando de personas humanas, aquí también estamos hablando de servicios o aplicaciones. Tenemos que intentar poner los mismos controles independientemente de si estamos hablando de una persona que se ha de conectar a un dispositivo o una máquina. Sí, una aplicación que puede ser interna de la empresa que está solicitando un acceso a una base de datos que en un momento dado pues, puede ser un acceso que no sea permitido, ¿no? Correcto, y esto lo estamos viendo mucho ahora pues, en todo lo que sería el mundo cloud, ¿no? Que estamos viendo infraestructuras, estamos viendo aplicaciones a cloud, y realmente pues, nos está abriendo un paradigma de hay más personas que necesitan acceso a unas aplicaciones que no están dentro de un perímetro controlado, y cómo voy a gestionar todos estos permisos, ¿no? La idea realmente, yo creo, dentro de estas arquitecturas o de estas estrategias, es poder dar lo que serían los accesos privilegiados mínimos, ¿no? Poder dar... es parte de Zero Trust, ¿no? Claro. Dar siempre el mínimo acceso, ¿no? Mínimo acceso y el just in time, que sería solo en este momento, ¿no? Al final es, yo me voy a conectar en la máquina solo en el momento que lo necesito, con los permisos que yo necesito. Vale. ¿Cómo ayuda CyberArk para poner en práctica todas estas pues, estrategias de Zero Trust? Dentro de todas las estrategias, primero tenemos que pensar cuál sería el workflow de este usuario, o el proceso de conectarme, ¿no? Al final hay diferentes puntos. Desde nuestro punto de vista, el primer punto importante es poder confirmar que la persona que se está conectando es esa persona realmente. Aquí, pues normalmente pues, muchas empresas ya tienen pues, un MFA, Sí, autentificación de multifactor, ¿no? Correcto, para poder confirmar esa identidad. Después ya nos moveríamos a poder aprobar esa conexión, o ver de que realmente la persona que se ha de conectar tiene estos permisos. A partir de este punto, pues ya es cuando, por ejemplo, uno de las partes importantes es proteger esas credenciales. En el caso de que viajen credenciales, ¿cómo las podemos proteger? Idealmente, la idea es de que no hayan credenciales, porque si nos quitamos las credenciales del medio, realmente nuestro nivel de riesgo ya se reduce mucho, porque como comentabas antes, lo que intentan los atacantes, ¿no? es comprometer una credencial. Entonces intentemos que esta persona, cuando se conecte, ya no utilice credenciales. En el momento que se va a conectar, darle los privilegios justos para poder hacer pues, su trabajo, su función en ese momento, y eso es tener una monitorización continua, ver de que si hay algo contextual que cambia, pues a lo mejor volver a pedirle a esa persona que se identifique, ¿no? Entonces aquí es un poco lo que sería este círculo, este proceso de cómo podemos... ¿Y vuestras soluciones cómo se organizan dentro de todo este puzzle? O sea, ¿están encima de por ejemplo, de las tecnologías de autentificación o vosotros las proveéis? Sí, nosotros desde CyberArk tenemos una plataforma de identidades donde tenemos diferentes funcionalidades, dependiendo realmente del cliente qué es lo que necesita. Tenemos que pensar que los clientes están en diferentes niveles de evolución, ¿no? De evolución. Sí, o de la tecnología. O de la tecnología o de procesos internos, ¿no? Hay clientes que son muy maduros, otros que aún están pues empezando, ¿no? Entonces nosotros desde nuestra plataforma lo que tenemos son diferentes soluciones que van a ayudar a poder implementar estos controles, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, comentábamos, primero tenemos que autenticar a las personas, ¿no? Pues nosotros podemos proporcionar tanto una solución de MFA adaptativa, entendiendo el contexto. O una de gestión de contraseñas. O una de gestión de contraseñas, o como por ejemplo también poder autenticar que el dispositivo que se va a conectar cumple unas mínimas medidas de seguridad, que es un punto importante. Desde donde yo me conecto es seguro, ¿no? Después podemos tener pues otras funcionalidades, por ejemplo, otras políticas de
cuando yo quiero conectarme, qué persona pues se me va a dar de alta o qué persona me va a probar, etcétera, etcétera, diferentes workflows, y tenemos diferentes capacidades que pueden cubrir todos estos pilares a la hora de poder hacer este workflow. Sí, vale, que no es un sistema único, sino que en función de la infraestructura o del flujo de trabajo, de la información o los procesos que están digitalizados en la empresa, pues los podéis adaptar, ¿no? Correcto. Piensa que al final los usuarios han evolucionado mucho, y no estamos hablando únicamente de usuarios administradores de sistemas, estamos hablando de gente de negocio, estamos hablando de personas dentro de la empresa que a lo mejor no son privilegiados, pero que necesitan pasar este tipo de controles y procesos para poder acceder a la información requerida. La idea que es que desde un único fabricante podamos cubrir todas estas necesidades. Siempre se habla de esta dicotomía, ¿no? Entre la productividad, la funcionalidad, la fricción del empleado con la seguridad, ¿no? ¿Vosotros cómo abordáis este elemento que es tan importante, ¿no? Que los trabajadores no tengan esa fricción a la hora de hacer su trabajo y aún así estén seguros? Bueno, siempre hablamos del tema de que cuanta más seguridad, más difícil, ¿no?, es acceder a los sistemas. Tenemos que encontrar este balance, ¿no? Este balance, este equilibrio. Desde Ciberar, lo que sería el user experience o la experiencia del usuario es un punto que es muy importante a la hora de cuando desarrollamos las soluciones. Piensa que nosotros estamos trabajando desde usuarios administradores que se conectan a través de diferentes herramientas o que se están conectando, pues RDP, SSH, PuTTY, diferentes maneras de conectarse, a usuarios más de negocio donde se están conectando a lo mejor a aplicaciones web a través de single sign-on. Nosotros al final lo que intentamos es que el usuario se conecte de una manera fácil, que no tengamos esta fricción, pero que por detrás podamos tener todas estas políticas y estos controles que nos requieren desde seguridad. Por suerte la tecnología avanza mucho en dar esta facilidad de uso, ¿no? Porque yo recuerdo pues cuando se han desarrollado pues todo lo que tiene que ver con las contraseñas, los gestores de contraseña, cuando nos decían, no, es que yo he oído hablar, no, se habla mucho de la entropía de las contraseñas y a veces pues en los departamentos de ciberseguridad se pedía, pues hay que cambiar las contraseñas cada semana, tienen que tener estas características, y al final eso lo que terminaba era que el usuario al final la apuntaba en un post-it. Sí. Entonces, este es el tipo de cosas que gracias a la tecnología se está consiguiendo evitar, ¿no? Claro, la idea es poderlo automatizar todo, que tú ya no seas responsable de tener que gestionar esta contraseña o que ya no tengas una contraseña. Nosotros, por ejemplo, ahora te puedes hacer una conexión a un sistema crítico a través de biometría que puedes tener desde tu móvil, por ejemplo, ¿no? Estas son nuevas maneras, no solo un token, pero decir, oye, yo con mi biométrico de mi iPhone o de mi Android, que yo pueda identificarme, estoy haciendo ese doble factor, ¿no?, autenticando el usuario, y que ya directamente me pueda proporcionar esa sesión segura donde no se han intercambiado ninguna contraseñas, donde no se ha utilizado ninguna contraseña, con lo cual estamos ganando mucha seguridad y mucho control. Sí, además es muy interesante aprovechar esto porque ya que tienes un smartphone que tiene esta cámara tan buena, pues oye, utiliza la biometría para añadir un factor de autenticación, ¿no? Correcto. Bueno, es una tendencia que vemos. Sí que es verdad que muchas empresas pues no a todo el mundo les dan un smartphone, al final todos los usuarios, pero al final es poder ver que la tecnología está avanzando para poder cubrir estas necesidades. Yo diría que en el 99% de las empresas el trabajador tiene un smartphone, o sea, que quiero decir que lo más habitual es que sea de la empresa o sea personal. Claro. Entonces ahí es cuando hablábamos de tenemos que poder certificar que ese dispositivo se pueda conectar a nuestra infraestructura. Sí, que cumplan los requisitos para poder autenticar, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a las empresas? A ver, como recomendaciones... para adoptar este enfoque Zero Trust y proteger la identidad. Nosotros como recomendaciones, por una parte, lo que recomendamos a nuestros clientes es primero identificar cuál es el gap, ¿no?, de lo que sería una estrategia Zero Trust con dónde están actualmente, poder entender este gap que tienen. Después, el segundo punto sería implementar mejores prácticas de cómo securizar la identidad, ¿no? Al final, Zero Trust, hay muchas opciones, muchas maneras de hacer una estrategia Zero Trust, pero desde la identidad lo que recomendamos, pues mejores prácticas, que es con un MFA, ten una verificación constante, que no viajen las contraseñas al dispositivo del usuario final, poder dar unas sesiones seguras, poder estar completamente monitorizando estos accesos, y en el momento que acontece cualquier cosa que está fuera
de lo que serían las políticas, poder mandar estas alertas. Y desde Ciberar lo que sí que nosotros proporcionamos a nuestros clientes son guías y son lo que sería para poder hacer un roadmap dentro del cliente de estas buenas prácticas, ¿no? Al final son 20 años de experiencia, ¿no? Con muchos clientes digamos, enterprise, con unos requerimientos tanto de auditorías como de compliance muy fuertes, y toda esta experiencia la trasladamos a nuestros clientes a la hora de implementar nuevos proyectos. Sí. Esto cuando son grandes corporaciones, ¿no? Que tienen, pues imagino, importantes recursos humanos, ¿no? Para los departamentos de ciberseguridad. Las que son un poco más pequeñas, entiendo que esto queda más en manos de partners, ¿no? De servicio. Muchas veces es a través de partners, a proveedores de servicio. Vemos que también hay una tendencia desde los mismos fabricantes de empezar a proveer estos servicios. A nosotros nuestras soluciones prácticamente todas ya están as a service, con lo cual el cliente ahora tiene muchas más herramientas. Ya no tiene que dedicarse a seguridad, puede dedicarse a su negocio y puede apoyarse tanto en tecnologías, en con fabricantes. Menos barreras de entrada, ¿no? Porque no tienes a lo mejor que hacer una inversión muy fuerte en formación personal. Correcto. Un software, sino que puedes tener un servicio que, bueno, yo pago por lo que uso y con eso pues funciona, ¿no? No, y al final lo que vemos en muchos clientes es que el tema de los recursos es crítico, ¿no? Sí. Muchas veces no hay los recursos suficientes y es muy difícil poder encontrar en el mercado actualmente recursos enfocados en seguridad, ¿no? Con lo cual se han de apoyar pues en proveedores de servicio y de tecnología. Muy bien, pues muchas gracias, Albert. Ha sido muy interesante ver pues un poco el enfoque Zero Trust un poco más en el mundo real y ver lo importante que es la identidad, ¿no? Como uno de los pilares para mantener la ciberseguridad, la seguridad de las organizaciones. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Que hayas esperado hasta el final para darnos tu presentación. Y nada, espero que nos veamos pronto en otras ediciones de Silicon Security Day. Y paso la conexión a Mónica para despedir el evento. Muchas gracias a todos por estar ahí. Aquí lo dejamos, son muchísimas las claves que han compartido con nosotros los expertos que han pasado por aquí. Y como hemos visto, las organizaciones no solamente necesitan prevenir y defenderse, sino también saber responder adecuadamente. Todo ello ante la gran variedad de amenazas y siempre en constante crecimiento. Para afrontar todos estos retos, las empresas y los responsables de seguridad necesitan apoyarse en soluciones y en herramientas avanzadas que fomenten la visibilidad y que ayuden a reducir la complejidad. Todo ello de la mano de estrategias proactivas y de 360 grados basadas en políticas de confianza cero. Hemos visto de la mano de nuestros expertos cómo es fundamental basarnos en inteligencia, en información de calidad para hacer frente a esas amenazas y poder tomar también mejores decisiones. Sin duda nos llevamos con nosotros esa fotografía de lo que está ocurriendo en el sector, de esas políticas, las mejores políticas para enfrentarlo con éxito, sabiendo también reaccionar y estar preparados ante un ciberataque. En definitiva, protegiendo mejor al negocio para poder seguir creciendo, evolucionando e innovando. Muchas gracias a todos los ponentes que han pasado hoy por esta jornada y, por supuesto, a todos vosotros que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que toda la información que se ha compartido, que han compartido con nosotros los ponentes, os ayude a entender mejor esa transformación que está viviendo el ámbito de la ciberseguridad y las constantes amenazas, así como esas mejores estrategias y métodos para superar todos estos desafíos. Hasta aquí este Silicon Security Day. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.